Bien, mis hermanos, mis hermanas, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando la Iglesia Apostólica, cómo nació la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo tiene sus mandatos. Acuérdate, lo que Jesús predicó es lo que sus apóstoles tenían que predicar. Lo que Jesús hizo es lo que ellos tenían que hacer. Lo que Jesús enseñó es lo que ellos están enseñando también ya a través de su evangelismo, a través de su actuar. Y ya lo que hemos ido descubriendo es que ellos actuaban en el Espíritu Santo, porque para eso fue que esperaron en el aposento alto, para ellos ser ungidos por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre y la promesa que Jesús les hizo para que ellos salieran a predicar con poder, para hacer la obra que Él sigue haciendo. Acordémonos que cuando nosotros vemos varones actuando, que tú ves que sanan enfermos, son liberados algunos endemoniados, no son ellos, no somos nosotros, es Cristo Jesús actuando a través de ellos, a través de nosotros, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Cristo, cuando nosotros estamos en plena obediencia de Cristo, entonces el poder de Cristo se manifiesta. Ok, pero entonces vamos a continuar aquí en el libro de Hechos ahora, en el capítulo 16, versículos 16 al 18, vamos a ver qué está pasando. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjate qué hermoso es que cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de mi Señor Jesús, porque es la obra de mi Señor Jesús, no es nuestra, es que entonces ocurren lo que venimos diciendo, los milagros, las señales, los prodigios, pero también la liberación, ¿sí? Pero antes de llegar a esto, ahí luego en el versículo 16, fíjate lo que está diciendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, acuérdate por allá cuando Pedro y Juan sanaron aquel primer cojo, ellos iban también a la oración. Esto me recuerda mucho cómo nosotros promovíamos, invitábamos a la oración, ¿sí? Para orar por la iglesia, para orar por los enfermos, por los necesitados, ¿sí? Y por aquellos que estaban sufriendo alguna necesidad. Pero lo más triste es que nos jactamos muchas veces de ser muchos en una iglesia, pero son pocos los que verdaderamente están siguiendo el camino, el camino de Cristo, ¿sí? Cristo fue un, como hombre él actuó siempre en la oración, siempre estaba en comunión con el Padre, aun cuando él ya había ido a predicar, ya había ido a sanar enfermos, ya había tenido jornadas muy largas. La palabra de Dios nos dice que en la noche él se apartaba para ir con su Padre, ¿sí? Por eso es que él siempre caminó bajo el poder del Espíritu Santo, siempre estaba en comunión con el Padre, porque él estaba haciendo la obra del Padre. Y por eso es que las iglesias ahora, tristemente, tú no ves el poder, porque simplemente invítalos a la oración y nadie va, ¿sí? Si el 10% de los que yo conocí asistía a la oración, ya era mucho, ¿sí? Invítalos, pero sin embargo así quieren predicar, así quieren estar en la alabanza, así quieren hacer muchas cosas y decir que están en Cristo. Eso no es cierto, eso es una mentira. Están en una religión, están en una iglesia religiosa nada más. Porque fíjate cuál es la costumbre otra vez. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? Ok, este espíritu de adivinación en esta muchacha, bueno, pues estaba molestando a Pablo y a Silas, ¿verdad? Que andaban en la predicación. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo mentiras esta muchacha, y pero más todavía más
Más ciertamente no era la muchacha, era el espíritu. Estamos diciendo que ella tenía espíritu de adivinación, pero esos espíritus son diabólicos, ¿verdad? Es el, son los diablos, los demonios que tienen muchas personas que se manifiestan en una forma u otra, ¿sí? Aquí se está manifestando, según esto, pregonando que ellos andaban haciendo el bien, ¿sí? Predican al Dios Altísimo, ¿sí? Los anuncian el camino de la salvación, y sí es cierto, porque eso es lo que tú y yo, es a lo que fuimos mandados, a predicar el evangelio de salvación. Tristemente, pues muchos no lo entienden así, no lo ven así, nos ven como cosa rara, como gente impertinente, pero bueno, es por lo mismo, porque ya ahora ya poco a poco va, y más adelante lo vamos a ver, no lo vamos a dejar mucho a la larga, sino que lo vamos a tratar de incrustar aquí en este estudio que estamos viendo sobre la Iglesia Apostólica, cómo es que Jesús echaba demonios y cómo es que tú y yo fuimos también llamados a echar demonios, ¿sí? Y aquí Pablo lo está haciendo, fíjate ahora, dice, y esto, bueno, esto lo hacía esta muchacha por varios días, grita y grita, ¿verdad? Estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian la salvación. Mas desagradando a Pablo, perdón, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto es lo que tú y yo conocemos ahora como liberación, ¿sí? Aquí mismo en la Biblia habla de ciertos varones exorcistas, perdón, así se le conocía la palabra, y más que a la palabra se le conocía al hecho de querer expulsar demonios, ¿verdad? Ok, por ahí ya tú y yo recordamos como a los hijos de Seba quisieron echar demonios también y no pudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque usaban el nombre de Jesús, pero ahora sí como un Jesús que ellos no conocían. Y tristemente es el Jesús que muchos tienen en su boca también, ay Jesús, ay, en el nombre de Jesús, pero no es un Jesús con el que ellos tengan una relación. El cristianismo, acuérdate, que no es no son palabras mágicas, no es una religión, no son los ritos los que te van a llevar a estar en comunión con Jesús, sino más bien es tu relación, ¿sí? En la obediencia en la que caminas con Él, en la obediencia en que estás cumpliendo con la comisión que ya nos fue dada, y entonces como tú y yo somos equipados para hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ok, pero vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Ya, bueno, ya vimos que son espíritus, ¿verdad? Pero aquí se va a mostrar algo más que tú y yo tenemos que aprender. Vamos a Marcos 1, 21 al 28 y vamos a ver qué pasa ahí. En Marcos 1, 21 al 28, ¿sí? Bueno, pues aquí nada más es que dice que Jesús está expulsando un espíritu inmundo, según el subtítulo que tenemos aquí. Dice, entraron a Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate, hace rato vimos que esta muchacha gritaba también, estos son siervos del Dios Altísimo. Aquí ahora está gritando este endemoniado, sé quién eres, eres el Santo de Dios, ¿sí? Jesús Nazareno. Aquí va anotándolo poco a poco, vamos a ir entrando también a que tú y yo tenemos que saber usar apropiadamente el nombre de Jesús. Los endemoniados lo sabían, los demonios lo sabían quién era Jesús, Jesús el Nazareno, ese que no pudo matar cuando era niño, ahora ya saben de dónde está, de dónde viene, ¿sí? Y saben que es de Nazaret, ¿sí? Pero ahora le conocen con más nombres, sé quién eres, el Santo de Dios. Ve anotando porque son los nombres que tú y yo tenemos que utilizar, porque en el nombre de Cristo hay poder, ¿sí? ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para salvar, ¿sí? Poder para liberar, en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero Jesús, fíjate, también se molestó, igual como acabamos de ver ahí con Pablo, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Te fijas?
Jesús liberando, Jesús sacando demonios, ¿sí? Entonces es que tú y yo tenemos que aprender que tenemos una lucha, ya Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores en los, en los cielos, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que estar alerta, tenemos que conocer, así cuando alguien te está hablando también, inclusive, fíjate, para que tú y yo tengamos cuidado, cuando alguien se acerque a ti adulándote, ¿sí? Haciéndote ver que eres una gran persona, haciéndote ver que estás en lo correcto, que hablaste muy bien, ten cuidado, es Satanás, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Ya esa mujer y ahora este demonio hablan ciertas cosas, la mujer, esa muchacha queriendo adular, ¿sí? A Pablo, a Silas, que ellos andaban haciendo cosas buenas, ¿sí? Pero traen un trasfondo, ¿sí? Y el trasfondo es que quieren impedir que la gente se acerque a Jesús, quieren impedir que la gente más bien sean atraídos hacia esas personas, ¿sí? Y no a Cristo. Y fíjate, entonces, bueno, dijimos que el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Eso tú y yo también ya lo escuchamos en otras formas, pero lo escuchamos también tratando de que no se haga, ¿sí? ¿Sí? Como le llaman que es un desorden y empiezan a mencionar que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Jesús no se fue a esconder con el demoniado, Jesús lo hacía delante de todos. Pablo no se fue a esconder con esa muchacha, vente, te voy a liberar. No, lo hizo delante de todos. Por eso es que toda la gente se quedaba admirada. Vamos a repetir el 27, dice, y todos se asombraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que Jesús tenía autoridad aún sobre los espíritus inmundos, ¿sí? Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad pues manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sí? Bueno, pues es lo que tú y yo tenemos que mostrar también, autoridad. Pero tú y yo tenemos autoridad también y poder. Jesús nos ha dado la autoridad para ir y sacar demonios, para ir o hollar serpientes y escorpiones, ¿sí? Esos son demonios, ¿sí? Vamos ahora aquí mismo en el 1:32, 34, dice ahora, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, ¿sí? Y sanó a muchos que estaban enfermos, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Te fijas? No les dejaba hablar porque ellos querían distraer a la gente. Ellos, y más que distraerlo, también querían espantarlos, ¿sí? Disuadirlos de que Jesús tenía autoridad sobre ellos, como diciendo, bueno, esto ya me descubrió, y como Jesús no quería dejarlos ni hablar, fíjate como dice, no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué? Porque él no quería que distrajeran el propósito. El propósito de Jesús era el evangelio en sí, dar a conocer a su Padre, dar a conocer el evangelio del reino, ¿sí? El evangelio de la paz, el evangelio de la salvación, el evangelio de la redención. Eso era lo más importante. Sin embargo, pues se iba topando con todos estos endemoniados y pues tenía que liberar a esa gente también, ¿sí? Por eso es que entonces tú y yo tenemos que estar atentos en dónde estamos. Vamos aquí mismo en Mateo 4:24, vamos a ver qué nos dice acá. Mateo 4:24. Perdón. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Esa es la obra de Jesús. Es la obra que tú y yo tenemos que también estar haciendo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender que en el nombre de Jesús, tú y yo dijimos, tenemos autoridad y poder. En Mateo 8:28, vamos a ver qué sigue, porque esto nos va a abrir una pausa en lo que estamos viendo sobre esta iglesia apostólica que estamos
viendo en el libro de Hechos, pero vamos a saber por qué. Mateo 8, 28 al 34 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ya sabían ahora sí, ¿verdad? Jesús, Hijo de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, acuérdate, allá en el desierto, lo tentó con esa identidad. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, pues ahora él ya lo sabe bien claro. Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y es Dios mismo que ya lo venció. Ahora ya está más que claro, más que definido. Cuando él creyó que lo venció en la cruz, ahí ya empezó a darse cuenta que no lo venció. Él resucitó, venciendo la muerte, venciendo a Satanás y todas sus artimañas. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Venga, apuntando los nombres de Jesús, dijimos, porque vamos a ir caminando y ir aprendiendo más nombres de Jesús. Tal vez ya sepas muchos, pero tienes que ver los contextos para que sepas cómo usarlos y cómo usarlos con poder. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Fíjate el temor y el terror que tiene Satanás ante Jesús. Él sabe que va a ser atormentado, él sabe que ya está condenado, él sabe que ya no tiene salvación. Tú y yo sí tenemos salvación porque tú y yo también somos hijos de Dios. Jesús ya nos ha hecho hijos de Dios por el solo hecho de haberlo recibido, de creer en el nombre, el que es sobre todo nombre, el habernos arrepentido de nuestros pecados. Él ya nos ha hecho hijos de Dios, ¿sí? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Me voy a quedar con esto último. Fíjate nada más, ven que Jesús está sacando a los demonios, liberando a los endemoniados, ¿sí? Y en lugar de decir, Señor, quédate con nosotros, Señor, nosotros necesitamos también ser libres, ¿sí? No, más bien, ¿sabes a qué salieron? Le rogaron que se fuera de sus contornos, lo echaron fuera. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús vino a lo suyo, ¿sí? Pero los suyos no le recibieron, ¿sí? Entonces Jesús, con ese deseo de hacernos libres, acuérdate allá en Juan 6, 32 y 38, dice que donde está el Espíritu, ahí hay libertad, y si el Hijo de Dios nos verdaderamente lo conocemos y lo recibimos, Él nos hará libres, ¿sí? Entonces este mover del Espíritu Santo que ya vimos aquí en Pablo, en Silas, en Juan, en Pedro, es que tú y yo tenemos que hacer la obra como la hizo Jesús, y ahorita estamos viendo nada más unos ejemplos, ¿sí? Nada más para cerrar con esta parte, vamos a regresar ahí a Marcos 10, y vamos a ver qué es lo que nos está enseñando, ¿sí? Marcos 10, 46, 47. Ok. Ahora vamos a ver, vamos a ver, sí, desde el 46. Sí, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, otro nombre, Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, otro nombre que tú y yo lo podemos usar, ¿sí? Y como lo conocen, aquí ya no es un demoniado, aquí es un necesitado. Hay algo que tú y yo tenemos que aprender. Mientras tú y yo no clamemos a Jesús con esa urgencia como lo está haciendo aquí Bartimeo, Bartimeo tenía una urgencia, ¿sí? Y lo que tú y yo sabemos es que era ciego, y aquí lo menciona, ¿sí? Ten misericordia de mí. Él pide misericordia, es todo lo contrario de lo que los demonios hablan, ¿sí?
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así tenemos que clamar tú y yo con fuerza para que el Hijo de David nos escuche, tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Pero fíjate, aquí tenemos que hacer notar algo más. Le reprendían para que callase. Esos son los estorbos que tenemos muchas veces de gente muy cercana, como diciendo, ya cállate, ya no hables, no, ¿por qué les hablas así? ¿Por qué les dices así? ¿Por qué otra vez quieres hacer esto? ¿Sí? A veces, yo no sé si sea consciente o inconsciente, pero yo creo que nuevamente siempre se lo he achacado a la obra del enemigo. El enemigo siempre está atento a lo que tú quieres hacer, a lo que el Espíritu ya te dijo, es más rápido. No que Él lo sepa, porque Él no lee nuestros pensamientos, ¿sí? Él no está en todo lugar, acuérdate, pero sí sabe lo que vas a hacer, sobre todo si ya tienes el plan, si todo, si ahora oraste para hacer las cosas, ya sabe a dónde vas, ya sabe a quiénes le quieres hablar, ¿sí? Pero entonces te quiere impedir de una forma u otra, ¿sí? Ok, pero entonces dice, Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí ya los que le impedían, ahora sí, bueno, ya te está llamando, pues bueno, está bien, ve, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Ese hecho de arrojar la capa es un simbolismo también, tú y yo lo debemos de ver de esta manera, que hay cosas que nos estorban, tenemos que aligerar nuestro paso, aligerar nuestro encuentro con Jesús, porque eso es lo que está ocurriendo muchas veces. Los que están impidiendo lo que Satanás está obrando a través de muchas personas o de ciertas circunstancias es que no quiere que tengamos ese encuentro con Jesús. Y sin embargo hay que quitarnos muchas cosas, entre ellas la religiosidad, la tradición, la educación, ¿sí? El qué van a decir mis papás, el qué van a decir mis amigos, qué van a decir las personas que me conocen. Es que ahora ya me llamó Jesús y ahora sigo a Jesús y ahora ya no voy a seguir mi religión, ahora ya no voy a seguir todo lo que yo hacía antes. Esa es la obra del enemigo. Quítate la capa. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, ¿cómo le llama? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te fijas? A Jesús le interesa más nuestra salvación, más que nuestra sanidad, pero eso no quita que también nos sana, ¿sí? Él ya lo dijo por ahí en otro lado, ¿sí? Más te vale entrar sin un ojo que entres con los dos ojos y vayas al lago de fuego, que entres sin una pierna a que entres con las dos piernas al lago de fuego. Le interesa más nuestra salvación que lo físico, ¿sí? Pero sin embargo le trae la sanidad, ¿sí? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que tú y yo tenemos que provocar también, ya una vez que hablamos el Evangelio, ya una vez que vieron los prodigios, las maravillas, la liberación de demonios o de endemoniados, ¿sí? Entonces esto tiene que atraer a la gente, ¿para qué? Para que sigan a Jesús, ¿sí? Porque creer no basta. El diablo, ya lo vimos, el diablo también cree y tiembla. ¿Qué quieres con nosotros? Ya vienes a castigarnos antes de tiempo, ¿sí? Entonces eso, creer no basta. Muchos creen, y precisamente en otras religiones también creen en Jesús, pero no basta, no lo siguen. Siguen sus costumbres, siguen su religión, siguen su tradición, y eso los está llevando igual al lago de fuego. No basta. Los demonios también creen y tiemblan y ya están destinados para el lago de fuego. Hasta aquí vamos a dejar y vamos a tratar de abrir ese paréntesis del que te estoy hablando, en el que le vamos a llamar la liberación de demonios, porque es una necesidad, porque muchas veces tú y yo caminamos como si no existiera, y eso es una mentira otra vez del diablo para que tú y yo no nos molestemos en estar liberándonos. Tú y yo tenemos que aprender a liberarnos a nosotros mismos antes que queramos liberar a alguien más. Tú y yo tenemos que ser libres, un corazón libre, ¿sí? En donde solo el Espíritu, la palabra de Dios, la voluntad de Dios sea la que gobierne. ¿Ven? Hasta aquí llegamos en esta parte.